Ok, vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús hace esta declaración y quiero animarles a que hoy eh, profundicemos en esto que Jesús expresa para que podamos comprender y entender de lo que se trata. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús plantea que solamente en Él podemos tener paz. Sabemos que la Biblia dice que el mundo ofrece una paz, pero esa paz no es una paz real ni verdadera. En el único en que podemos tener paz es en Cristo Jesús. Él está diciendo acá, para que ustedes tengan en mí paz. Jesús anuncia que en medio de lo que debemos enfrentar y vivir, el mundo ofrece aflicción. Deja claro qué es lo que el mundo ofrece, aflicción. Y nos habla de qué es lo que tenemos que hacer. Según ese versículo, qué es lo que tenemos que hacer. Es confiar. La pregunta entonces que vamos a desarrollar hoy es ¿en qué confiar? Al final Jesús dice yo he vencido al mundo y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita entender qué fue esa victoria, la victoria de Jesús sobre el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué fue lo que sucedió en Cristo Jesús? Bien, ¿qué significa esto de yo he vencido al mundo? ¿Qué fue lo que podemos decir que Jesús muestra como evidencia de cómo venció el mundo? Primero, Jesús fue fiel hasta la muerte y no permitió que el mundo influyera en sus convicciones, no permitió que el mundo influyera en sus decisiones, no permitió que el mundo influyera en su propósito. Jesús venció al mundo porque Jesús amó a su Padre por encima de todo. Significa que siempre hubo de parte de Jesús un rotundo no al pecado. Significa que Jesús venció al príncipe de este mundo en la cruz del Calvario cuando murió y resucitó. Y venció todo lo que hay en el mundo, a su príncipe y lo que hay en el mundo. Y esa es la más grande noticia que usted y yo tenemos, de las muchas buenas y preciosas noticias que tenemos, y es que Jesús venció. Jesús ha vencido al mundo. No dice Jesús no dice yo voy a vencer al mundo. Ya está vencido y sabemos que eso sucedió en la cruz. Sabemos que Satanás, el príncipe de ese mundo, ya no tiene autoridad y no tiene poder sobre su vida y mi vida, por ser nosotros hijos de Dios. Bien, vamos a ir a ver algunas cosas que nos van a ayudar a profundizar y entender qué significa el que Jesús venció al mundo. Les invito a que vayamos a Juan capítulo 7, versículo 7. Juan 7, 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí vamos a empezar a ver el carácter del mundo. Y este versículo Jesús está declarando que el mundo lo aborrece a él.
Y esto debemos empezar a tomar nota de lo que usted y yo pensamos que es el mundo y lo que hay en el mundo. Porque, como vamos a ver ahorita, el Señor va a dar una doble, eh, un doble mandato respecto de cuál debe ser nuestra actitud con el mundo. La razón es que Jesús denuncia las obras del mundo. Por eso el mundo aborrece a Jesús. Vamos ahora entonces a Juan capítulo 12, 31. Estamos tratando de descubrir qué es el mundo, descubrir el carácter del mundo y el carácter de su príncipe. Juan 12, 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que Jesús está hablando claramente que hay un reino que tiene un príncipe y que ese reino va a enfrentar un juicio y que el príncipe de ese reino será echado fuera. Jesús lo anuncia claramente y nos revela la realidad de lo que es. Es obvio que el príncipe del mundo alimenta el aborrecer a Jesús y el aborrecer todo lo que tenga que ver con el Señor. Vamos ahora a Juan 14:30. Dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. No, perdón. Juan 14:30. Y ahora os he dicho antes que suceda. No, perdón. No hablaré yo mucho con vosotros. Dice: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús está diciendo que el príncipe de este mundo no tiene ningún poder ni dominio sobre Jesús. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo una visión desde la perspectiva de Dios de lo que es el mundo, de lo que es el príncipe del mundo y cuál es la posición de ese príncipe y del mundo frente a Jesús y la posición de Jesús frente a Jesús. Son incompatibles. O sea que el mundo contiene el carácter del príncipe de este mundo y por eso vamos a ver y a entender por qué el Señor nos da una instrucción. Bien. Juan 16:11 dice que viene hablando de que Él nos convencerá. En el 8 del mundo, del pecado, de justicia y de juicio. Dice en el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea que Jesús, en el momento de morir y en el momento de resucitar, ya venció al príncipe del mundo. Por lo cual, usted y yo debemos tener la absoluta certeza de que nosotros también podemos y tenemos la autoridad para vencer el mundo. Es un reino al que usted y yo no podemos escapar, pero sí podemos mantenernos firmes en él. En Apocalipsis 20:10 queda claro que en este momento el diablo y el príncipe del mundo, por el mundo caído, sigue actuando. Él no tiene poder sobre usted y no tiene autoridad sobre mí, pero sí tiene la capacidad de poder engañarnos. Ya cada uno de nosotros tenemos que estar listos para no permitir el engaño, pero él sí tiene esa capacidad. Y todavía el enemigo sigue, entre comillas, haciendo de las suyas ahora.
que va a llegar el día en que, según Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y serán qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que llegará el momento pronto en donde el príncipe de ese mundo, Satanás, pues será lanzado, juzgado eternamente y para siempre. ¿Ok? Así que bien importante eso. Bien. Todos hemos y sabemos de memoria, ahora vamos a Juan 3:16. Hasta aquí, de los versículos que hemos visto, ¿qué conclusión sacamos? Que el mundo está en contra de Jesús, que el príncipe de este mundo está en contra de Jesús, que hay un reino del mundo que está en contra del reino de Dios. ¿Ok? Pero Jesús dice en Juan 3:16 que él qué. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué hizo Dios con el mundo? Dios ama al mundo. Por supuesto no ama ni el carácter del príncipe del mundo, ni lo que hay en el mundo, sino ama a las personas que estamos en el mundo. Porque Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y esa es una realidad que no es fácil para nosotros, porque uno dice, estoy en el mundo, pero no debo ser influido por el mundo, aunque hay no pertenezco al mundo. Usted y yo debemos entender que todo lo que hay en el mundo, aún cosas buenas, debemos tener mucho cuidado con esas cosas, porque no somos del mundo. Jesús, por supuesto, es la expresión del amor de Dios para amar el mundo, o sea, amar a las personas, a todos aquellos que no conocen de Jesús y a todos aquellos que por su gracia hemos conocido. Dios ama al ser humano que vive en el mundo y sabemos que dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a ir ahora al versículo central de esta noche. Primera de Juan 2, 15, 17. Hemos invertido esos minuticos para tener visión de qué dice Jesús del reino del mundo y su príncipe. De entender que ese príncipe ya ha sido juzgado, fue vencido en la cruz del Calvario. Y de saber que usted y yo, como hijo de Dios, Satanás no tiene poder y autoridad sobre usted y sobre mí. Puede engañar, puede meter la mano, puedo yo abrir puertas en mi vida para que el diablo me friegue la vida. Pueden suceder algunas situaciones que vienen del mundo espiritual, pero ya el diablo no tiene poder y autoridad, porque ahora pertenecemos al reino de Dios. ¿Está claro eso? Ahora, hay una lucha, hay una batalla que debemos enfrentar porque usted y yo estamos en el mundo que tiene un príncipe que lo gobierna. Bien, primera de Juan 2, 15, 17, los 3 versículos que vamos a trabajar dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primer versículo, vamos a trabajarlo ahorita. Segundo, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir qué es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por último, en el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, el apóstol Juan, ¿a quién le está hablando estas palabras? ¿A cristianos o a todos? ¿Ah? Le está hablando a los cristianos.
que por supuesto un no cristiano al escuchar esto pues puede tener la oportunidad de reaccionar y decir, wow, yo quiero también eso. Pero el apóstol está hablando a los cristianos. Y lo primero que les dice, vamos a ir a analizar el versículo 15, es que hay un mandamiento doble. ¿Cuál es el mandamiento doble que hay en el versículo 15? Que el Señor es radical y determinante en decir que no ames al mundo. Y en segundo lugar, ¿qué más dice? No ames las cosas que están en el mundo. Son dos cosas distintas, pueden ser parecidas, son complementarias. El mundo y lo que hay en el mundo, Dios a través de Jesús nos dice claramente que no podéis amarlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto del primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Qué está implícito en ese versículo? Que no hay posibilidad para usted y para mí que amemos al mundo y lo que está en el mundo. ¿Ok? Y esto es una posición radical del Señor, que nos está diciendo, no pueden amar. O sea, no, es que no, pero que no. Ahora, ¿en el mundo hay cosas buenas? Aún esas no podemos amar. Cuando hablo de no poder, estoy hablando más de no debemos amar. ¿Ok? No es el no podemos de prohibición, sino de más allá de que está claro, esto es igual a cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, no comeréis. Punto. No comeréis. Es así de radical. ¿Ok? Entonces, debemos entender esto. Bien, ¿por qué esto es tan radical? ¿Por qué el Señor plantea esto así tan radical? No debes amar al mundo y las cosas del mundo. Porque ya vimos cuál es la filosofía del mundo, cuál es el carácter del mundo, qué es lo que el mundo promueve. El mundo promueve lo que su príncipe promueve. ¿Quién es el príncipe del mundo? El diablo. Y el diablo es nuestro enemigo. Luego nosotros debemos ver al mundo como nuestro ¿qué? Tenemos que verlo como nuestro enemigo. Y no se trata de que nos volvamos paranoicos, pero sí tenemos que tener muy claro que en el mundo hay muchas cosas que nos pueden llevar a violentar esto que el Señor nos está diciendo. El mundo es anticristo y antidios. ¿Estamos de acuerdo? El carácter del mundo es anticristo y antidios. Por eso no puedo amar el mundo. Porque miren lo que pasó. Les invito a que veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Es un comentario que hace Pablo, pero que vale la pena que lo pensemos. Él está escribiendo a Timoteo, le está dando unas recomendaciones. ¿Lo tienes por ahí, papá? Por favor. Y él menciona a una persona que, por lo que uno ve el contexto, fue muy importante, estuvo muy cerca de Pablo y tenemos que creer que era como un discípulo de la iglesia en ese momento. Pareciera ser un hombre que estaba bien involucrado y metido en las cosas de Dios. Entonces le dice, es segunda. Yo dije primera, perdón. Ok, segunda, don Elcito, gracias. Dice, ¿cómo se llamaba este personaje? Dice, porque Demas me ha desamparado. Ahora, una persona que está amparando a un hombre como Pablo, uno tiene que creer que era un discípulo caminando, comprometido, entregado,
Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Dice que lo desamparó, ¿por qué? ¿Hacia dónde Pablo plantea el desamparo? ¿Qué hizo Demas? Demas, siendo cristiano, ¿qué hizo? Dice que amó este mundo. ¿Y cuál fue la decisión inmediata que tomó? Irse. Ahora, irse no solo se fue de Tesalónica, sino se fue de dónde? Se fue de su ambiente, de la iglesia, dejó el compromiso, se fue. ¿Cuál fue la razón? Ahora, ¿fue necesariamente un pecado? ¿Fue necesariamente, claro, sí fue algún pecado, eso está claro, pero a veces uno puede imaginarse, no, este hombre entró en adulterio, puede ser, no sé, puede ser que haya sido el adulterio, pero no necesariamente eso. El hecho es que este hombre, ¿qué se permitió? Amar al mundo. Y cuando nos permitimos amar al mundo, vamos a tener dificultades, por eso es importante que lo cuidemos. Bien, entonces, este ejemplo de Demas nos lleva a que veamos. Ahora, técnicamente, Demas se fue ¿a dónde? Al mundo. Se fue a amar al mundo. Se fue a sujetarse a la dirección del príncipe del mundo. Y creo que está claro que usted y yo no podemos correr ese riesgo. Que usted y yo no podemos decir, no, pues no pasa nada. Creo que la cosa es. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Bien. Vamos, en el mismo versículo, dice, si alguno qué, si alguno ama, versículo 15, si alguno ama al mundo, Jesús es categórico en decir algo muy fuerte. Jesús dice, esta persona que ama al mundo, ¿qué dice? Dice que el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿qué significa que el amor del Padre no esté en una persona que se supone que es cristiano? Es bien complicado. Y esa es una declaración que hace Jesús y aquí no dice excepto esto, excepto aquello. Es radical. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Así de que esto nos debe animar ¿a qué? Nos debe animar a cuidarnos, nos debe animar a arrodillarnos, nos debe animar a estar de rodillas, humillarnos, buscar a Dios, buscar su palabra y cada día poderle decir, Señor, aquí está mi vida, te quiero amar, no quiero amar el mundo y estar atento a cualquier cosa que de pronto el mundo quiera plantear, llamar a mi corazón, tomar decisiones diferentes. Aclaremos qué es eso de amar el mundo. Amar al mundo significa tener aprecio, apúntelo por favor, valor y admiración por las cosas del mundo. Cuando uno tiene, gracias, amor, cuando uno aprecia las cosas del mundo, cuando uno valora las cosas del mundo, cuando uno tiene aprecio hacia las cosas del mundo, ahí es donde empezamos a tener por el Espíritu Santo el discernir y decir, wow, ojo con esto. Significa estar absorbido por los intereses, por las perspectivas y por lo que el mundo ofrece. Es cuando nos parece que el mundo es precioso. Y cuando el mundo es precioso para nosotros, ¿Dios qué es? Dios no es lo más y lo único precioso. ¿Ok?
Entonces, aquí estamos caminando sobre una, ¿cómo se dice? Sobre un caminito de, ¿cómo se llama esos lugares que son altos? De una casa, una cornisa, tal vez es. No va caminando por la cornisa y un resbalón y chao. Entonces, por eso debemos tener cuidado con eso. Oremos al Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay en el mundo que a ti y a mí nos parecen valiosos, apreciados, preciosos y que nosotros hemos permitido, metido en nuestro corazón o pueden estar haciéndonos el coqueteo? Bien, vamos ahora al versículo 16. Que Dios nos permita entender, Señor, si tu palabra dice que el amor tuyo no está en mí por amar al mundo, Señor, no voy a amar al mundo. Y empezar a trabajar en eso. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, vamos a ver qué es lo que hay en el mundo. ¿Qué dice allí? Hay tres cosas que el mundo tiene. Dice, uno, los deseos de la carne. Dos, los deseos de los ojos. Y tres, la vanagloria de la vida. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar qué son ellos, qué son esas cosas. Bien. Los deseos de la carne es el anhelo apasionado o ansia procedente de nuestra naturaleza pecaminosa por el pecado. Si usted quiere, póngale allí, cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando de nuestro interior, que por nuestra naturaleza pecaminosa buscamos esas cosas que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevan a hacer. ¿Ok? Eso es los deseos de la carne. Por ejemplo, todo lo que esclaviza mi vida, sea bueno o sea malo, si esclaviza mi vida, ¿qué es eso? Yo estoy cediendo a un deseo de mi naturaleza pecaminosa. No estamos hablando necesariamente de pecados sexuales y cosas por ahí, no, porque uno trata de asociar que los deseos de la carne asociados a cosas sexuales que obviamente están incluidas. ¿Ok? Entonces debemos pedirle al Señor todo lo que mi naturaleza pecaminosa. Hay cosas que usted y yo sabemos que son atractivas a nuestra vida. Para unas personas es atractivo el dinero, por ejemplo. Para otras personas es atractivo tener cosas. Para otras personas es atractivo el tema sexual. ¿Ok? Cada uno vivimos diferentes situaciones. Usted y yo a esta altura debemos saber cuáles son esas áreas peligrosas de nuestra vida, que nuestra naturaleza pecaminosa se enfrenta y es más fuerte que mi decisión. Y me lleva a una lucha, y me lleva a una tentación. ¿Cuál es la tentación o las tentaciones que están marcando tu vida y mi vida? A eso se refiere los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Querer que yo obedezca lo que la carne quiere y no obedezca lo que el Espíritu dice. Entonces la carne me dice, no perdone, no perdone, ni loco perdone. Eso dice la carne. El Espíritu, ¿qué dice? Perdone. ¿Y qué implica perdone? Vaya, pida perdón, ponga la cara, humíllese, llore, patalee, pero pida perdón. Si yo no lo hago y me doy una explicación, ¿qué está sucediendo ahí?
ahí el deseo de la carne, de mi ego herido, que me lleva a decir, me voy a desquitar y no lo voy a perdonar y me voy a desquitar ya viene una serie de cosas que uno abre una puertica y va siguiendo la otra, la otra, la otra. Y si no, pregúntele a David, ¿con qué comenzó su asesinato del esposo de Betsabé? Comenzó con una cosa sencilla. Un día, dice la Biblia que era el día en que los reyes tenían que ir a la guerra y él se quedó durmiendo en la casa. O sea, esa no era. Había tiempo para estar en la casa y descansar y no estar en la guerra. Pero ese era el tiempo en el que él, y más él como líder, digamos, como rey, y había que ir a pelear en la guerra. Él se quedó durmiendo y consintiendo. Ahora, ¿David estaba cansado? Posiblemente sí. Y seguramente que él se quedó durmiendo, aunque la Biblia es clara que sucediendo un día, dice. O sea, ¿cuántos días se quedó en casa? O sea, ¿y ahí qué oportunidad le dio a él? Entonces, dando una oportunidad y el diablo vino tal. Y preciso, en el momento preciso, él se asoma a la ventana. Y preciso, la otra. Y la pregunta es, ¿y Betsabé sabía que la estaban viendo? Déjeme asegurarle que lo más seguro es que era. Y claro, para ella que era que el rey se fijara en ella. ¿Me entiende? Ese fue un deseo de la carne. Quizás no era la parte sexual en ese momento. A lo mejor, digo yo, ella ya no estaba en el plan de ir a acostarse con él. Y de pronto David tampoco era el plan de, la miró y no dijo, ya, no. Pero eso fue, entonces abrió una puerta, siguió con la otra. ¿Y en qué terminó la historia? Asesinato. Y esa sucesión de los ojos, perdón, de los deseos de la carne, llevaron a que David destruyera la vida de sus hijos y trajera sobre sus hijos una gran maldición. ¿Ok? Entonces, ahí es donde uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, Señor. Nosotros a veces, y la verdad, usted y yo hemos estado jugando con fuego. Yo no sé si usted hoy está jugando con fuego. Usted debe ser consciente de qué cosas son fuego. Así que es mejor ahí decir, Señor, no voy a amar el primer ingrediente que hay en el mundo, que es los deseos de la carne. Vayamos al segundo. Dijimos que el deseo de la carne es el interior, mi naturaleza pecaminosa. Vamos ahora a los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos tienen que ver con el mundo externo, no con el mundo interno, sino con el mundo externo. ¿A qué se refiere? Es cuando soy cautivado por las cosas de afuera, porque quiero es vivir para tener y para hacer. O sea, es todo lo que pasó con Eva. ¿Cómo comenzó la tragedia con Eva? ¿Cuál fue el verbo? Dice, y Eva vio. ¿Se acuerdan? El ver, ahí entró el problema. El pecado de Acán, ¿se acuerdan? Que trajo toda esa tragedia a todo el pueblo de Israel. Dice que él, cuando Josué lo confrontó, dijo, vi el manto babilónico y lo codicié. Entonces, los deseos de los ojos, el punto clave de los deseos de los ojos es que siempre nos llevan a codiciar algo a través de los ojos. Codicio a la esposa de otra persona, codicio a una soltera, codicio plata, codicio fama, codicio, o sea, quiero tener más. ¿Qué cosas tu corazón y mi corazón quieren estar llenos? Codicio que me traten bien, que
que me pongan arriba, todo ese tipo de cosas son los deseos de los ojos. ¿Ok? Todo lo que implica tener ostentación. Está bien que tengas tu casa bonita y que tengas tu casa en un buen lugar, pero cuídate de la ostentación. Cuando tu seguridad es esa casa, cuando estás preocupada, entonces tienes que estar cambiando los muebles cada año. ¿Por qué? Porque quieres ostentar, porque quieres mostrarle a las amigas, porque quieres mostrarle a los amigos, quieres mostrar. Claro, yo sé que normalmente nosotros no estamos en esos niveles de gente que vive, que están en ese plan, pero uno cae en muchas cosas. El carro, por ejemplo. Yo, por ejemplo, debo tomar decisiones sobre qué hago con mi celular. Ya van en número 16. Y la pregunta es, ¿tengo que tener 16? ¿Me entiendes? Así tuviera yo los $3,000 en el banco que me sobran para invertir en celular. La pregunta es, ¿por qué tener un 16 y no seguir con el 11? ¿Me entiende? Ahora usted dice, no, pero tengo los $3,000 para comprar el 16. Listo, está bien. Solo que debo revisar ¿qué? La motivación. ¿Ok? No es malo tener el celular. Es como el dinero. El dinero no es malo como tal. Es el amor al dinero lo que tengo que revisar en el corazón. Y por último, versículo 16 dice, la vanagloria de la vida. Es, para los que apuntan, la arrogancia y la jactancia. Deseo brillar, deseo de ser destacado, destacarme entre otros, demostrando posición y demostrando dinero. ¿Ok? Esa es la vanagloria de la vida. O sea, me visto para que mis amigas vean lo último que me puse. Me hago tal cosa para que otras personas puedan decir, uy, eso. O sea, estamos en el fondo buscando amor, cariño, aceptación. Creo que una mujer puede hacerse una operación en su cuerpo. El problema es cuál es la motivación. ¿Ok? Todo tiene un límite. Ojo, todo tiene un límite. Ustedes ven tristes, sobre todo los artistas, por ejemplo, que ya llega el momento en que son tantas las operaciones que se hacen en la carita, que ya la cara, ¿qué pasa? Se les deforma. Se les deforma. ¿Por qué? Porque buscaron con eso aceptación. Ahora, que una dama en un momento dado se haga sus arruguitas, está bien, revise la motivación, ¿entiendes? Esa es la parte. Usted puede tener un Mercedes-Benz, aunque bueno, hoy en día tener un Mercedes-Benz, creo que hace 10 años, 20 años, tener un Mercedes-Benz era, digamos que no todo el mundo tiene un Mercedes-Benz. Hoy en día, ya un Mercedes-Benz creo que de alguna manera es relativamente está al alcance de cualquiera. Pero bueno, digo yo, un Ferrari, por decir algo. ¿Es malo que usted y yo tengamos un Ferrari? No. Pero ¿y cuál es la motivación? Eso es la vanagloria de la vida. Bien, para ir terminando entonces, dice, vamos a primera de Juan 5:4, que es la segunda gran preciosa noticia. ¿Cuál fue la primera gran noticia? Que Jesús venció a su príncipe y venció al mundo. Y ya estamos entendiendo, ¿hay razones en nuestro corazón para no amar el mundo? Ya hay más razones. Ya usted y yo podemos tener, si usted me permite, temor. No de miedo, pero sí de temor de Dios, de decir, wow, no voy a amar esto porque esto no es de Dios. Esto está en contra, lucha contra el Señor. Primera de Juan 5:4 dice algo precioso, dice, porque todo lo que es nacido de Dios
¿qué dice? Y me gusta la expresión porque no dice vencerá. ¿Ese vence qué es? ¿En qué tiempo está? Es un presente como un presente como continuo. Vence. O sea, que usted y yo, si realmente somos nacidos de Dios, y usted y yo somos nacidos de Dios por un genuino arrepentimiento y un nacimiento espiritual, usted y yo tenemos que desarrollar la convicción de que tenemos por el Espíritu Santo la capacidad de vencer todo lo que hay en el mundo y vencer al mundo. En otras palabras, tenemos la capacidad de ¿qué? ¿De pecar o no pecar? De no pecar. Es decir, usted y yo tenemos todo el poder y toda la autoridad para no pecar. Puedo tener la tentación, puedo tener la lucha, pero puedo elegir ¿qué? No pecar. ¿Ok? Con mi naturaleza pecaminosa, pero sabiendo la realidad del Cristo que venció a Satanás y que yo soy nacido de Dios, tú eres nacido de Dios, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Tomar la decisión y decir, no voy a pecar. ¿Cuál es la mejor manera de no pecar? ¿Cuál es la manera más práctica de no pecar? Es obedecemos a Dios, punto. Si usted y yo obedecemos a Dios, no vamos a estar con la posibilidad de pecar. Porque cada vez que queremos pecar, ya que entendemos que es obedecerle al príncipe de este mundo. ¿Ok? Entonces, tengo esa bendición. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para tomar victoria? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora dice, y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Nuestra fe para qué? Para obedecer a Dios. Cuando usted y yo decimos, y la gente dice, cristianos dicen, y aún gente no cristiana dice, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe. Lo que la gente está tratando de decir es, yo soy una persona que creo en cosas. Pues eso no es fe. O no es toda la fe. ¿Qué es la fe realmente? Obedecer. Obedezco lo que la Biblia dice. Obedezco lo que la Biblia plantea. Me convenga o no me convenga. Me duela o no me duela. Sea duro o no sea duro. Lo hago porque yo soy nacido de Dios y yo, por medio de la fe, es la manera más práctica de ¿qué? Vencer al mundo. Entonces, el mundo y su príncipe pueden usar todas las estrategias posibles para venir a tocarme puertas de tentación. Lo hagan. Yo debo estar firme para decir, mi victoria, según Primera de Juan 5:4 es mi fe. Ahí póngale mi fe, no le ponga nuestra. Obviamente, pues le está hablando a todos, pero le animo a que es su fe. Ahora, ¿cómo hago para obedecer a Dios? Necesito ir a la Biblia, necesito conocer la palabra de Dios, necesito profundizar en ella. Bien, familia, Dios ha hecho plena provisión para nuestra victoria. ¿Cuál es la provisión de Dios para nuestra victoria? La fe. Obedecer la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Porque a veces hay cosas que sabemos que hemos y no nos gusta. Bueno, y es decirle, Señor, esto no me gusta, aquí no, a mi ego no le gusta esto, okay, pero lo voy a hacer porque soy nacido de Dios.
¿Tengo poder y autoridad para vencer al mundo? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok? La marca de esa victoria es nuestra fe. Y ese ejercicio de nuestra fe nos lleva a hacer dos cosas para que oremos. Uno, a amar a Dios por encima de todo. Y dos, a decirle al pecado un cero tolerancia. Siempre decirle al pecado no. Siempre decirle a las cosas del mundo no. Y siempre decirle al príncipe de ese mundo no. Ahora, usted y yo habrá situaciones donde vamos a decir sí, vamos a caer, y uno lo hace de manera consciente. Yo sé que muchos tomamos ese versículo que decía David, Señor, dice, líbrame de mis pecados ocultos, ¿se acuerdan? Pero ya usted, recuerden que David no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos aquí ahora. Y yo creo que usted y yo sabemos que el Espíritu Santo nos dice cuándo estamos pecando o no. ¿Ok? Aunque puede ser que usted y yo estemos pecando y no hayamos entendido eso. Ok, está bien. Pero uno ya sabe con el Espíritu Santo. Y si fallamos y metemos la pata, pues ahí tenemos su amor, su gracia, su misericordia, de un genuino arrepentimiento. Y decir, Señor, tengo problema con la vanagloria. Tengo problema con los ojos. Tengo problema con la carne. Y el problema se llama tal. Estoy emproblemado con el dinero, lo amo, eso lucho en mi corazón. Listo. Estoy emproblemado con la amargura, tengo resentimiento, no he podido perdonar a mi papá que hace tantos años tal cosa, o con fulano de tal que me hizo, y sigo con esos resentimientos y sigo dando vueltas. Bueno, trabájalo, arrodíllate, busca a Dios y dile, Señor, dame respuesta, y Dios va a darnos la provisión. Y terminemos la promesa del versículo 17 y oramos. ¿Qué pasa con el mundo y su príncipe? ¿Qué dicen? El mundo pasa, su príncipe pasa. O sea, ¿el mundo qué es? Transitorio y temporal. En el mundo tendréis aflicción, pero eso va a pasar, porque el mundo pasa y sus deseos. Ahora dice, pero el que por fe hace la voluntad de Dios, ¿ese qué? Permanece para Dios. Aunque duela, como puede uno graficarlo con un ejemplo. Usted tiene una uña encarnada. Señoras, ¿duele? Bueno, varones. Yo creo que a los varones también nos ha pasado, pero digamos que no sé si será que a las mujeres son más propensas a eso. Bueno, díganme cuál es la solución a eso. Usted mete el pie en el agua caliente, le echa agua, sal, le echa no sé qué. ¿Cuál es la única solución? Hay que echar cuchilla. Y la pregunta es, ¿duele? No hay forma. Porque creo, no sé, aquí su merced como enfermera o los médicos, creo que a una uña encarnada usted le pone anestesia, no agarra. Que usted dice, bueno, póngame ahí anestesia y échele cuchilla, claro. Obviamente estamos hablando de una operación que es, entre comillas, fácil para el médico, porque ¿qué es? Ah, pero muy difícil y dura para unos. Hay situaciones en nuestra vida en que nos puede doler como una uña encarnada, pero no hay otra solución. Y la única solución es decidir no amar al mundo ni lo que hay en el mundo. Así de que familia, queda planteado el lindo desafío, vamos a ponernos de pie.